Semana Santa, concretamente Jueves Santo, mucho más que una tradición, un camino que se inicia en la entrada triunfal en Jerusalén y culmina con la luz serena de la resurrección. Bienvenidos, señoras y señores, a este programa especial de Jueves Santo que realiza Distrito Televisión, donde vamos a hablar del significado de la cruz. Y nos va a llevar también a hablar naturalmente del Valle de los Caídos, de su resignificación, porque como yo creo que la semántica es una fuente de conflictos, yo no hablo de cuelgamuros, sino de el Valle de los Caídos. Es tiempo también para hablar de cómo en España se propone dinamitar cruces, pero construimos mezquitas. También hablaremos de la islamización de España y de Europa para recorrer también la persecución de los cristianos en el mundo y terminar con el Jueves Santo y la parte más litúrgica de la Semana Santa. Bienvenidos, señoras y señores, a este programa especial. Olé. Y hoy nos acompaña Fran Trejo. ¿Cómo estás, Fran? Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Eres de Jueves Santo madrileño que reluce más que el sol? Bueno, probablemente por lo que me toca en los últimos años sea del Jueves Santo madrileño, pero prefiero el cacereño o el salmantino. Bueno, caso. Claro que sí. Una es la parte que le toca y además está la celebérrima copla de Jueves Santo madrileño que reluces más que el sol. Fernando Tejero, bienvenido. Fanego. Tejero es el actor. He dicho Tejero. Sí. Y todo por Fran Trejo, efectivamente. Él tiene la culpa de todo. No te preocupes. ¿Cómo me voy a equivocar yo con mi Fernando Fanego? Eso es imposible, hombre. Por supuesto. Pues buenas noches, María José. Pues nada, bienvenido. Disfrutando, muy bien hallado, disfrutando de esta Semana Santa en compañía de, bueno, pues de la gente que se ha quedado aquí, que no es mucha, que también han venido mucha gente de fuera y mucho turista, y bueno, y disfrutando también de unos días de asueto de esto en Semana Santa. Y de unos días que para algunas personas pues también tienen en cuenta el significado, que si recorremos ese significado litúrgico de la Semana Santa, pues es también un renacer, ahora que está tan de moda el tema de la cultura New Way, pues probablemente también desde el cristianismo, desde la religión católica. Esta semana para muchos podría ser eso, un renacer, ¿no? Una resurrección. ¿Cómo estás, queridísima Arantxa Cabello? Bienvenida. Pues nada, aquí estamos para hablar del Valle de los Caídos, para hablar de la Semana Santa, que toca. Tenemos mucho que hablar. Y animando hoy a todo el mundo a que siga disfrutando de la Semana Santa en Madrid, que es una Semana Santa que no es tan conocida como la de Sevilla, como la ¿verdad? De Sevilla, o como la de Valladolid, o como la de Zamora, pero la verdad es que tiene unos pasos preciosos. Es una Semana Santa donde la gente de Madrid lo vive con mucho fervor, y anima a todo el mundo a que todos los días que quedan hasta el sábado de Pascua, el domingo de Resurrección. Hasta el domingo de Resurrección. Eso es, que es la última procesión, pues que se disfrute y que vayan a ver las procesiones. Pues mira, precisamente, Arantxa, vamos en la última parte del programa, precisamente vamos a recorrer algunas de esas procesiones, como la de Valladolid, la de Zamora, la de Sevilla, por supuesto, la de Madrid. Pero en la Semana Santa hablamos de Cristo y hablar de Cristo es hablar de la cruz. Y si tengo que pensar en una cruz, pues voy a pensar en la cruz del Valle de los Caídos. Corríjanme, señores, si me equivoco, pero es la cruz más alta del mundo, ¿verdad? Sí, 153 metros tiene. Qué barbaridad. De altura. Es casi tan alta como Torre Picasso, más alta que la Torre Akbar de Barcelona.
y bueno, yo creo que es un símbolo de la cristiandad. Y de la reconciliación. Y ahora que estamos en Semana Santa, es el símbolo del perdón. Entonces, tiene tanta simbología, es tan importante esta cruz, que por eso quieren ir a por ella. ¿Verdad? En este significado, además de vacaciones, ¿no? En este significado desde la religión católica, no solamente es esa resurrección, ese volver a comenzar, ese volver a nacer, sino también efectivamente es ese sentido tan importante del perdón. El perdón probablemente sea el mayor y más eficaz camino para la liberación. Dinamitar la cruz del Valle de los Caídos, como ustedes bien saben, es la gran obsesión de la izquierda talibán, como les he anticipado. Hoy vamos a hablar de esa resignificación, vamos a hablar de la Conferencia Episcopal Española, vamos a hablar del Vaticano, vamos a hablar del gobierno y bueno, también podríamos hablar de unos individuos que creo que van a ser juzgados por decir barbaridades en torno al Valle de los Caídos, pero creo que no voy a tener tiempo para ellos. Si algo anhelan los más radicales izquierdistas envalentonados por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, alias Satanás, como bien saben Mariano Rajoy, que pudo derogar con mayoría absoluta la sectaria Ley de Memoria Histórica y naturalmente no lo hizo, porque no está de más recordar que evidentemente el gobierno de Zapatero, que fue el inicio de nuestro descenso al Hades, al infierno, fue nuestra perdición. Nadie va a dudar, naturalmente, que el infierno que estamos viviendo en España y lo que te rondaré, Morena, pero no dejemos pasar a Mariano Rajoy, que fue torpe y cobarde como nadie, porque teniendo mayoría en la mano, ¿a qué se dedicó el individuo? ¿A qué se dedicó el gallego? A fumarse un puro, efectivamente. Y podría haber derogado la sectaria Ley de Memoria Histórica, pero insisto, él percebe fumándose un puro. Pero no lo hizo, y de Pedro Sánchez es el derribo de la Cruz del Valle de los Caídos, símbolo de la paz y de la reconciliación entre los españoles. Su altura, lo recordamos, 150 metros, como bien decía Arantxa Cabello, de los 25 corresponden al basamento con los evangelistas San Juan, San Lucas, San Marcos y San Mateo, 17 al cuerpo intermedio de las virtudes, justicia, fortaleza, prudencia y templanza, y 108 al fuste de la cruz. La longitud de los brazos es de más de 46 metros, 23 cada uno, según recoge la página web de este conjunto monumental que quieren hacer saltar por los aires. Y antes, haciendo alusión al tamaño que habéis dicho de la cruz, sobre todo porque lo acabo de comprobar, ¿no? Y mayor y más grande que el Cristo Redentor de Río de Janeiro. Efectivamente, que ya es impresionante. Lo que pasa es que en la montaña donde está puesto, lógicamente, es muy alta, pero lo que es la cruz es más pequeña que el nuestro. La verdad es que no deja de ser un verdadero descalabro. Lo que se ha buscado siempre y sobre todo lo que se busca siempre en estos momentos tan convulsos, ¿no? Y en un momento tan especial como el que estamos en la Semana Santa, ¿no? Y lo que significa para un país que es principalmente religioso, ¿no? Y muy anclado en nuestras costumbres y ancestros, ¿no? Religiosos, pues el que vengan ahora a venir con el tema de colapsar o de tirar la cruz del Valle de los Caídos, pues no deja de ser una muestra de vil que está ahora mismo el gobierno, de la situación tan sumamente complicada y compleja que tiene, en la que el propio presidente del Ejecutivo se ve cercado por la justicia, es decir, que ya no son sus ministros, sus carteras de ministros a los que se están viendo día tras día, como estamos comentando, entre ellas esta cadena, de que se ven afectados lógicamente por tanto la extorsión, la manipulación, todo tipo de desaguisados que estamos viendo y comentando todos los días. Y es necesario, yo creo, que para ellos tengan que buscar, como si dijéramos, un acicate a la hora de desviar la atención de todo eso que le está pasando.
Tenemos a la vuelta de las fiestas que estamos pasando de la Semana Santa próximas declaraciones en las sedes judiciales en las como que las del Hermanísimo. están estrechando lógicamente el cerco a la figura del presidente del gobierno. Pero todo esto comenzó hace tiempo, Arantxa Cabello, cuando al presidente del gobierno le dio por profanar tumbas, como por ejemplo la de Francisco Franco, y para toda la panda de ignorantes que decían que ese era su mausoleo, a Francisco Franco no le hacía ni puñetera gracia que le enterraran en el Valle de los Caídos. Yo es que tengo una visión un poquito diferente de don Fernando, porque siendo cierto que utilizan el tema del Valle de los Caídos y Franco de manera recurrente cuando tiene un problema de corrupción. Sí, pero les ha salido mal ahora lo de Franco, porque te recuerdo que iban a celebrar, yo no sé el número de actos conmemorativos de la muerte de Franco, que llevan con desterro. Y menudo pinchazo llevan los tíos, o sea, ni media. Eso es el arma de doble filo, y es que hay mucha gente que no había tenido interés en conocer que había sido la Segunda República y la Guerra Civil, y ahora se está acercando, gente muy joven, y empieza a conocer realmente lo que fue aquel periodo histórico que no coincide con la memoria histórica democrática esta que nos quieren imponer. Volviendo al tema de la profanación, porque no es una resignificación, lo que quieren hacer es profanar unas tumbas, porque hay muchísima gente seguir enterrada profanando. ahí. Pero también hay que entender que a mí me pareció muy ilustrativo pues unas conferencias o una conferencia que dio don Alberto Bárcenas hablando de cómo fue la ceremonia de profanación de cuando sacaron a Francisco Franco del Valle de los Caídos, y era una ceremonia masónica. Entonces, claro, es que yo no creo solamente que sea una cuestión el tema de la profanación del Valle de los Caídos de tipo propagandístico que lo utilizan, sino que yo creo que va mucho más allá. Y esa obsesión que hubo ya en la Segunda República, también en la Guerra Civil, con una persecución a los católicos y a lo cristiano, yo creo que quiere redirigirse ahora con el tema de la profanación del Valle de los Caídos. Yo creo que es algo mucho más profundo y que es una corriente que hemos tenido instaurada en España y que ahora mismo pues está en el poder. Esa es mi visión. Antes comentaba, yo creo que eras tú, Arantxa, que la cruz significaba el símbolo del perdón. Y tienes tú mucha razón cuando comentas en estos momentos que lo que hay de fondo tras el intento de voladura de la cruz del Valle de los Caídos, que por cierto yo la he visto de cuando era pequeñín, se subía con un funicular hasta ella, probablemente lo que haya detrás de esto sea mucho más profundo que el hecho de volar la propia cruz, que ya por decirlo, por pensarlo, incluso por plasmarlo sobre el banco, debiera ser un delito. Deberíamos de tenerlo como uno de los máximos exponentes de la historia, ¿no? Es decir, si nosotros queremos que algo no se repita, tenemos que tener algo que nos recuerde lo que ocurrió. Nunca mejor dicho y mejor visto que esta cruz, que es el símbolo del perdón y de la unidad, porque no se nos tiene que olvidar que es de la unidad de los españoles. Eso significa el reencuentro entre las dos Españas, la España roja y la España azul, la España republicana y la España nacional. De hecho, lo primero que tendríamos que hacer es conocer de quién es la propiedad del Valle de los Caídos y de quién surge la idea de levantar la cruz. Vamos a hablar de este asunto. De quién surge la idea de levantar la cruz y hacer un gran monumento a lo que fue la lucha entre hermanos, ¿no? Sí, una cuestión. Es que nos están contando una película sobre qué era y para qué se construyó el Valle de los Caídos. Entonces, lo que estamos comentando ahora mismo, el perdón, no es tanto el perdón solamente entre hermanos, sino mucho, volvemos otra vez a la profundidad. O sea, el hecho de crear el Valle de los Caídos con esa simbología tan enorme, es una obra gigantesca, pero sobre todo es una obra muy espiritual. Incluso Juan XXIII ya dijo que era una obra
profundamente espiritual cuando lo declaró la Basílica Menor en 1960. ¿Y por qué digo esto? Pues porque realmente la guerra civil supuso, y la Segunda República supuso una persecución hacia los católicos terrible en España. Esto parece que se quiere tapar, que se quiere olvidar. Hay que recordar que hubo casi 7.000 católicos, bueno, pero que eran sacerdotes, monjas, obispos, y luego un montón de seglares también que fueron perseguidos y asesinados por el hecho de ser católicos, ¿no? Entonces yo creo que ha sido una de las persecuciones más grandes que ha habido desde la época de Diocleciano, y entonces yo creo que el hecho de hacer el Valle de los Caídos era símbolo de ese perdón, ¿no? Vamos a perdonar a aquellos que nos han perseguido. Entonces, claro, eso que quieren construir ahora, esa resignificación, haciendo creer que lo que había pasado no había pasado y que esa persecución no existió, yo creo que es uno de los elementos que tratan ellos de ocultar, fomentando esta profanación. Pues precisamente de esa resignificación vamos a hablar con nuestro compañero Luis Losada. El gobierno pactó con el Vaticano y con el arzobispo de Madrid la resignificación del Valle de los Caídos y, por cierto, la salida del padre Cantera. Muy buenas noches, Luis. Hola María José, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos a este programa especial de Jueves Santo en el que tenemos que hablar de Cristo, y cuando hablamos de Cristo hablamos de la cruz, y si hablamos de la cruz hablamos del Valle de los Caídos. Sí, estamos hablando de la cruz más grande de la cristiandad del mundo, reconocida además por la Fundación Record Guinness. Y realmente es preocupante porque efectivamente lo que se ha publicado por rumor lanzado o por filtración lanzada desde el gobierno es que efectivamente se quiere profanar el atrio, el vestíbulo, la nave, incluso la cúpula. Desde la Iglesia se ha lanzado el mensaje de que, bueno, que en realidad lo único seguro es que se mantiene la cruz, el culto y la comunidad benedictina, y que no hay nada firmado. Así que esas informaciones filtradas por el gobierno a lo mejor hoy son información fake, ya veremos a ver mañana, pero hoy de momento son fake. Y creo que esto es relevante porque significa que la presión que está haciendo el pueblo fiel y la asistencia masiva a las misas de los domingos de los últimos días y de hoy y de los días grandes de Semana Santa, hoy jueves, mañana es viernes, etcétera, en el Valle de los Caídos creo que es muy importante, porque que la Iglesia perciba que existe ese pueblo fiel creo que es muy relevante. Además, el pasado 14, para celebrar el aniversario de la proclamación de la Segunda República, el Ministerio de Igualdad publicó oficialmente el pliego de condiciones del llamado concurso de resignificación. Es decir, que ya existe material físico, material concreto, en el que hay un concurso que dentro de 2 meses se abrirán las primeras plicas, etcétera, etcétera. Curiosamente, en ese concurso lo evaluarán diversas personas. El presidente será alguien representante del Ministerio de Vivienda, habrá del Ministerio de Memoria Democrática, del Ministerio de Cultura y también un representante de la Iglesia Católica. Y esto es lo que me resulta más inquietante, porque la Iglesia Católica participa en un proceso de profanación, desde luego, no de resignificación, de profanación de una basílica pontificia. Y luego hay otro detalle que creo que es muy relevante también, y es el del padre Santiago Cantera, que será expulsado como prior y será expulsado de la propia comunidad, rompiendo y violando su voto de permanencia en su comunidad, no en la comunidad benedictina en general, sino en esa comunidad del Valle de los Caídos. Bueno, pues ese compromiso eclesiástico que tenía ha sido violado por presión política y ha sido despojado de su cargo de prior por presión política, con participación de la Iglesia jerárquica. Y eso me parece muy peligroso. El propio padre Santiago Cantera ha hecho una carta despidiéndose y agradeciendo los apoyos recibidos, donde dice expresamente que todo esto que está viviendo él y su comunidad es una realidad impuesta, por lo tanto no deseada, no pactada, no concordada, no, impuesta. Y por lo tanto aquí de lo que estamos hablando es de una imposición, de un rodillo por parte de un gobierno que pretende convertir una basílica pontificia en un museo de los horrores. Y eso me parece increíble. Y luego ya para más INRI, resulta que el Valle de los Caídos ha estado abandonado a su suerte
con goteras por todos los lados, etcétera, etcétera. Y sin embargo, ahora de repente aparecen 30 y pico millones de euros y no hay problema presupuestario para ese programa de resignificación. Oiga, y no habían tenido nunca jamás ni una dotación presupuestaria para evitar los desconchones, las goteras, etcétera, etcétera. Bueno, pues al parecer no, porque el Valle de los Caídos está abandonado hasta ahora, que se quiere hacer un museo de los horrores. Y un último detalle, María José. En el Valle de los Caídos hay 30.000 almas enterradas. De ellos hay más de 100 cuerpos que son de personas que la Iglesia ha reconocido como mártires y que van a quedar ahí en una especie de limbo, abandonados en ese proceso de resignificación. A mí me parece de una extraordinaria gravedad que personas que la Iglesia Católica ha reconocido como mártires, que probablemente es el segundo lugar del mundo con más mártires por metro cuadrado. El primero está en Madrid también. Y el segundo es el Valle de los Caídos. Bueno, pues resulta que en ese lugar tan relevante para la Iglesia Católica se ha abierto la puerta por una presión política para que se produzca una profanación. Me parece una gravedad increíble. Ahora, el pueblo fiel ha respondido, está respondiendo, está presente en el Valle de los Caídos, porque lo que nos estamos jugando no es el Valle de los Caídos solamente, es nada menos que la libertad religiosa. Nada menos que la libertad religiosa, con los melones, si me permiten ustedes la expresión, que ha abierto Luis Losada a cuenta de este tema con el que hemos abierto el programa. Creo que llegaremos al final de la primera parte del programa, porque la verdad es que tenemos para hincar el diente, ya lo creo. Vergonzosa la situación, desde luego, de la Iglesia, de la Conferencia Episcopal, del Gobierno, por supuesto, ni hablamos. Y vamos a hablar también del padre Cantera, que algunos tienen la cara dura de decir que no, que se había ido por su propio pie. Sí, a lo mejor es que por encima de su cadáver hubiera habido resignificación del Valle de los Caídos. En fin, Luis Losada, muchísimas gracias por ese planteamiento que nos haces, y sobre estos puntos vamos a desarrollar toda esta primera parte del programa. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Un saludo. Ya saben que vemos a nuestro compañero en Con España a vueltas. Yo creo que ha sido claro. Una, la salida del padre Cantera. Vamos a explicar a nuestros telespectadores quién es el padre Cantera, por qué le han dimitido, por qué no ha tenido apoyos. En segundo lugar, naturalmente, esa profanación, esos 31 millones de euros que de pronto salen efectivamente ahora para convertir el Valle de los Caídos en el Museo de los Horrores, y lo que nos jugamos, la libertad de culto. Con permiso, por favor, María Fernando. José. Sobre todo porque quería apuntar, aparte de lo que ha dicho don Luis Losada, de todo lo que, los datos que nos ha facilitado, quiero significar de una forma totalmente cierta, porque la he vivido yo. Es decir, porque tuve la suerte hace unos 7 u 8 años de poder vivir in situ dentro del Valle de los Caídos y observar lo que a continuación os voy a describir. Es decir, lo primero, para profanar una tumba se necesita una autorización judicial. Lo segundo, en el Valle de los Caídos están enterrados gente que cayó en el frente, en un lado y en el otro. No están todos inscritos, no están todos correlativamente comprobados, ¿no? de que se puede, porque muchos de ellos llegaban los cuerpos o bien destrozados o bien desmembrados, y era imposible con los medios que había en ese momento de forensía de poder clasificar los distintos restos de cada persona, pero sí que se sabe perfectamente de qué frente venían y de qué lado militar estaban. Es decir, y eso he tenido ocasión de comprobarlo yo. Como todos sabemos, y como todos saben ustedes, en el Valle de los Caídos se divide en varias estancias, varios edificios. Entre ellos hay una posada, hay una especie como de hotel. Enfrente está la Escolanía, la famosa Escolanía,
Y dentro de la escolanía hay que una cumple un biblioteca. servicio extraordinario, cuidado. Precioso, bueno, precioso, y De además tiene unos docencia. menús muy buenos a los que puedes, por lo menos antiguamente podías ir a acercarte a comer. Yo he tenido la ocasión, y al que también hago mención, don Alex Navajas, periodista y también colaborador de esta cadena, que el que proporcionó a los que estábamos allí, que éramos periodistas y abogados, el poder ver esa información y sobre todo enseñarlo por dentro lo que era el estómago del Valle de los Caídos. Y estoy hablando de hace 4 o 5 años, ya existía Podemos, ¿no? He tenido en mis manos la posibilidad de tocar en el arcón donde están inscritos los 30.000 muertos que están allí enterrados. Y efectivamente he podido comprobar con mi puño y letra y con mi vista que Dios me ha dado efectivamente que venían de distintos frentes. Frente de Teruel, Ejército Republicano, frente de Madrid, no sé cómo. Es decir, pero no se olvides de una cosa, es decir, que para que cualquier piedra o cualquier absolutamente resto humano que se tenga que levantar, se necesita y se requiere de una autoridad judicial. Es decir, porque tú no puedes entrar ahí. No sé si acordáis que relativamente hace poco, otra de estas que yo llamo envites socialistas para desviar el tiro, intentaron también, o han intentado exhumar el cuerpo de José Antonio Primo de Rivera. Es decir, también como otro naciente. Es decir, a ver, hay cosas que son imposibles de pensar. Me descuadra completamente lo que ha dicho Luis, que la propia Iglesia colabore contra un acto que vaya en contra de sí misma. Es decir, o sea, que vaya en contra de los propios feligreses y de la propia gente que ha cuidado el Valle de los Caídos con muy poquito presupuesto. Es decir, que ahora se pongan del lado en el que, a través de la conferencia episcopal, ayuden o de alguna forma regulen el nuevo destino del Valle de los Caídos, cuando se sabe perfectamente cuál ha sido desde que se construyó y desde que se aperturó. Y ya termino. Y lo que me da sobre todo muchísima rabia, es que siempre se ha tildado de que ahí iban presos de guerra, que son los que construyeron con el sudor de su frente y con la sangre, derramaron el construir en el pico de Cuelgamuros la cruz. No murió más que uno. No murió nada más que uno. Allí todo el mundo que trabajaba allí, es decir, tenía la posibilidad de poder redimir o de decir, la condena a la que había sido impuesto, es decir, con trabajo, pero porque tenían relación con ellos, o eran alfareros, o eran canteros, o eran en esa zona, muy buena zona de piedra, como sabemos por el Valle de los Caídos y el Escorial, es decir, que es todo granito, lo que es la zona y es muy buena en ese sentido. Y eran casi todo gente que había sido, lógicamente, apresada y que había estado en prisión, y que podían redimir su condena. No murió nada más que uno, y era del Hoyo de Pinares, Ávila. Y no eran todos, había algunos que eran contratados. No, por supuesto, llegaron con sus familias en el propio valle, que había entonces, un pueblo. Bueno, y también era la situación que había, ¿no? Santa María de la Estábamos Alameda. Después de una guerra, y por cada día de condena, por trabajar, les redimían 5, o sea que bueno, hubo gente que se apuntó pues porque quería mejorar su situación, y bueno, pues luego es cierto que se les ha entrevistado después, ya la gente ha fallecido, ¿no? Y entonces tampoco, a ver, tenía que ser un trabajo muy duro, pero que no era más duro de los que se estaban haciendo, construyendo. Era una jornada laboral, perdona, era una jornada laboral. Y cobraban, o sea, no era un régimen de esclavitud ni nada. El que fuera, pero además era voluntario, es decir, que ellos podían decir que única que tenía la sentencia firme en cuanto a la condena, que tenías que cumplir 1 o 2 años, lo que se hubiera impuesto por el tribunal, directamente tú podías conmutarla, es decir, cambiarla por los trabajos allí. El abuelo de Pablo Iglesias fue uno de los que conmutó pena con los trabajos en el Valle de los Caídos. Y quería comentar una cuestión. Es que también es muy importante desde el punto de vista religioso el hecho de que muchos de los que están allí enterrados, pues son católicos, y entonces el hecho de que se profane sus tumbas o que se les quite el amparo de ser un lugar santo, y con el proceso ese que llaman de resignificación, profanación, a través del pliego, se ve claramente cómo esa parte de las tumbas quedan fuera de lo que sería la cobertura de un camposanto. Entonces, esto, desde el punto de vista espiritual, para aquellos que tienen fe, esto es una cosa gravísima, y parece mentira que la conferencia episcopal esté dejando en desamparo no solamente el hecho en sí, sino a la gente que está enterrada. Os voy a dar datos. Munilla afirma que la Iglesia no puede hacer más en el Valle de los Caídos porque dice que es propiedad del gobierno. Les hablo de las palabras del obispo de Orihuela, en Alicante. Él considera totalmente injusto escuchar insultos, ver pintadas como se están realizando
contra el arzobispo de Madrid tras las negociaciones sobre la resignificación del monumento. El gobierno no necesita, dice, ningún permiso de la Iglesia, ningún visto bueno de la Iglesia para hacer la resignificación del Valle de los Caídos. La van a hacer al margen completamente de la Iglesia porque obviamente la propiedad es suya y están implementando una ley en su propiedad y entonces no van a necesitar de la Iglesia para que dé el visto bueno. Así explicaba en su programa Sexto Continente de Radio María, Monseñor José Antonio Munilla, obispo de Orihuela Alicante, una cuestión que ha suscitado y ha metido mucho ruido en los anteriores días. A juicio del prelado, las filtraciones que hizo el gobierno a sus terminales mediáticas sobre las negociaciones en torno al Valle han dividido a los católicos de forma que algunos han puesto como su objetivo a la Conferencia Episcopal Española o a la Santa Sede. En vez de manifestarse ante la Moncloa, van y se manifiestan ante la Iglesia. Y esto ha sido un triunfo de estas filtraciones que ha realizado, ha subrayado Monseñor Munilla, insisto, desde su programa en una emisora de radio, Radio María. Es que Monseñor Munilla puede decir lo que quiera, ¿no? Porque para la Iglesia esto es pan para hoy, hambre para mañana. Aquí las presiones, ya empezó Carmen Calvo con ellas, y las presiones eran, bueno, pues el pago por los bienes inmatriculados que tiene la Iglesia. Es decir, que no piense Monseñor Munilla que el gobierno no se lo va a cobrar, que vendrá pronto. Ahora, lo que sí que me es de chiste que Bustunduy, un pijo redomado, hijo de un multimillonario y una exministra de González, venga a resignificar el Valle de los Caídos, cuando el que se tiene que resignificar es él y el propio gobierno al cual pertenece, ¿no? Porque estamos cayendo en una tras otra todos los días, ¿no? Pero vamos, que también hay que recordarle a Monseñor Munilla que la Iglesia puede hacer mucho más, porque si yo no recuerdo mal, corregidme, el Valle de los Caídos está reconocido como basílica y la basílica depende de Roma, directamente del Papa, con lo cual, ¿cómo no puede hacer la Iglesia algo más? Lo que se llama una basílica pequeña, por sus fieles. Basílica desde el año 60 lo comentaba. Sí, basílica menor. Eso, menor, pequeña. Sí, basílica menor. Entonces, ¿qué tiene que ver la Iglesia española aquí negociando con el gobierno español? No, sinceramente, ¿qué tiene que ver? No tiene que ver absolutamente nada, porque esto debería ser, llegado el momento, debería ser una negociación de Estado a Estado. Es decir, y probablemente haya habido una negociación de Estado a Estado. Bueno, y sí la ha habido. Estuvo Bolaños en el Vaticano. Eso es, las inmatriculaciones, que por ahí pueden ir las cosas. Ahora, esto se soluciona también muy pronto. Antes hemos hablado de la primera ley de memoria histórica, la histérica de Zapatero, que Mariano Rajoy se equivocó de pleno, como decía antes la señora Cabello, y que él pensó que dejándola sin presupuesto no podría ir hacia adelante, ¿no? Una ley que debió de derogarse. Esto, con un nuevo gobierno, está fuera de juego en 2 telediarios. Pues la cuestión es la siguiente: ¿de quién es el Valle de los Caídos? El Valle de los Caídos es de una fundación, que es la Fundación de la Cruz del Valle de los Caídos, que depende, es cierto, que depende de Patrimonio Nacional, pero donde está también la comunidad benedictina. De los benedictinos, que son los que se han cuidado, que se han encargado del cuidado de ello. Eso por la parte de propiedad. Entonces, sí tienen algo que decir los benedictinos y pueden decir, por eso han ido a la Santa Sede, o sea, han ido al Vaticano a negociar, porque si no, pues si hubiera sido tan fácil ya lo hubieran hecho. La segunda parte está bajo el amparo, porque no deja de ser un lugar religioso, y está bajo el amparo del concordato que firmó el gobierno y que está vigente español con la Santa Sede, con el Vaticano. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué ha ido Bolaños al Vaticano? Porque necesita que le den visto bueno, porque si no, no hubieran ido, hubieran llegado, hubieran profanado y hubieran hecho lo que les hubiera dado la gana. Y la tercera cuestión: ¿es posible
que la Comunidad de Madrid lo declare BIC, ¿hay algún impedimento? Yo he estado mirando ¿Lo la declare, ley. perdona? BIC, BIC. bien de interés cultural. Pero esto Y entonces, se puede ¿Pero hacer. se ha realizado? No, es la escolanía solamente. Ah, la escolanía, perdón. Pero el monumento como tal, o sea, la basílica no. Entonces, Pero la escolanía lo sí, pueden hace hacer. meses. Entonces, es que toda la información que nos están dando es una información muy sesgada y tanto por parte de la Conferencia Episcopal, por parte del Gobierno y por parte también de la Comunidad de Madrid. Entonces, ¿existe una voluntad para salvar el Valle de los Caídos? Hombre, hay una voluntad por parte de los fieles, pero no hay una voluntad por parte de los partidos políticos, a excepción de Vox. No hay una voluntad por parte de la Conferencia Episcopal y no hay una voluntad, por supuesto, por parte del Gobierno, que se lo quiere cargar al estilo masónico, evidentemente. Y sobre todo porque también, como he dicho masónico, Franco siempre quiso ser masón. Y lo que nunca se sabe es si al llegar al final fue o no. Pues hombre, yo creo que no, ¿eh? Pero sí que estaba cerca de mucha gente pero que se estaba la tenían muy jurada, alineado. se la tenían jurada y cuando lo sacaron de allí hicieron... Por supuesto, y si eso ya lo sabemos los que hemos leído un poquito de historia. Pero ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces los que redactan ahora mismo, como tú bien sabes, Arantxa, redactan muchas veces los textos legales, no tienen ni la más pajolera idea de muchas cosas históricas, que ya no del cuanto a lo que concierne a quién pertenece o a no quién pertenece. La propiedad es de las cosas más vistas, se supone, dicho, en derecho civil del año del derecho civil romano, que viene ya el jus civile romano, muy antiguo, pero sí que la connotación religiosa que significa el Valle de los Caídos. Eso es lo que sí que no debemos permitir. Y el gobierno de Rajoy, como permitió en su momento, por eso está ahí la Mediapro, a través de la señorita Sáenz de Santa María, Soraya. Hombre, hay que recordar que cuando... se cedió lo que ahora tenemos enfrente de los medios de comunicación a un grupo que es completamente contrario y, lógicamente, totalmente sesgado. Es que además hay que recordar, porque estas cosas hay que recordarlo, además yo lo he vivido, como en 2 ocasiones el Partido Popular, después de ganar, en lugar de ayudar a los suyos, se han ido perdiendo el trasero con los progres, y en el caso de las elecciones en las cuales ganó Rajoy, sobradamente conocido por todos, es cómo dejó caer al grupo de comunicación que le ayudó a ganar las elecciones, pero sin embargo Soraya Sáenz de Santa María perdió el trasero dando dinero a la Sexta. Pero esto es así. Partido Popular, lamentablemente, es un poquito traidor, en mi experiencia, en varios medios de comunicación. Católicos españoles exigen a la Conferencia Episcopal algo de contundencia contra el ataque del gobierno de Sánchez al Valle de los Caídos. Esta situación está generando un profundo malestar entre los creyentes, quienes ven en estas acciones una profanación de su memoria cristiana y un sacrilegio absolutamente intolerable, acusando a las autoridades eclesiásticas de no defender con firmeza los valores de la Iglesia frente al poder político. La controversia en torno al valle, renombrado recientemente como el Valle de Cuelgamuros, que yo naturalmente me olvido de ello, Valle de los Caídos, no hay más, ha escalado hasta convertirse en un punto crítico en las relaciones entre el Gobierno de España y la Iglesia Católica. ¿Esto es postureo? Pues yo pienso que es postureo y me resulta paradójico, como hemos visto hace unos días a nuestro querido presidente del Gobierno, mal que nos pese, arrodillarse... Ese que tenía de mano derecha un sugar daddy. Por ejemplo, arrodillarse y agachar la testuz ante uno de los mayores criminales en Pekín, que hubo en este mundo, en Pekín, claro, delante de Ho Chi Minh, ¿no? Y dices tú, bueno, pero ¿qué me está contando este? ¿Qué es lo que realmente quiere hacer con el Valle de los Caídos? Que no es lo mismo, no tiene la misma significación que tiene la tumba del tipo ante el cual te has postrado. Que yo pienso, algo hay en el fondo yo creo que es más bien un ataque al cristianismo, a lo más profundo de la historia cristiana, pero también hay algo de postureo. Es decir, hay algo de postureo y lo sacamos de paseo cuando nos interesa
Y amagamos y no sé si se atreverán algún día. Se atreverán. Rumanía, fíjense, esto excede de nuestras fronteras, pide proteger al Valle de los Caídos. Sánchez quiere borrar la memoria cristiana. El Parlamento de Rumanía ha lanzado un duro alegato contra el gobierno de Pedro Sánchez por su gestión del Valle de los Caídos. En una carta oficial dirigida a José Antonio Hernández Pérez Solarzano, embajador español en Bucarest, el presidente de la Comisión de Cultura, Artes y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados rumana, ha acusado al gobierno de España de llevar a cabo una campaña de desacralización encubierta bajo la Ley de Memoria Democrática. En la misiva, fechada el 25 de marzo y remitida con motivo del relevo del prior Santiago Cantera, sustituido por el benedictino Alfredo Maroto tras el fin de su mandato, me río yo de Janeiro porque lo han largado, se advierte de que la medida no responde a cuestiones eclesiásticas internas, sino que forma parte de una revolución cultural que busca borrar la memoria cristiana de Europa. Sí, yo estoy completamente de acuerdo, y que tenga que venir alguien de Rumanía, o el gobierno de Rumanía o las Cortes, no sé. A reivindicar, las raíces cristianas. Sí, pero bueno, forma parte de un Rumanía movimiento. estuvo siempre muy unido con España. Un movimiento y quería apuntar cristianos. una cuestión. Es que quieren identificar el Valle de los Caídos con un mausoleo para Franco. No, es que no es que no eso. era, es que no era ese el motivo. Es que no era el motivo. ¿Y eso qué denota? Desconocimiento. Pero es que Franco tampoco quería ser enterrado. Eso lo saben ellos. Lo saben ellos. Si tú estudias es y tú vas maldad. allí, y tú estudias y tú vas allí y te juntas, pero yo he tenido la ocasión, por eso lo he dicho y lo digo en primera persona. Es decir, a mí me han contado la historia del Valle de los Caídos una persona que es benedictina. A mí o sea, que está ahí, entonces, con lo cual, claro. o sea, que es que me lo está contando una persona que está allí, que vive y que cuida eso. Que no es suyo, pero que cuida eso. Pero el relato que están creando es un relato que no tiene absolutamente nada que ver con ese periodo histórico y tampoco con, en este caso concreto, con el Valle de los Caídos. Entonces, ellos quieren identificar que fue construido por esclavos, que fue un símbolo de la represión, que fue un símbolo de una dictadura que había llegado al poder dentro de los movimientos políticos que había en los años 30 en Europa, pareciéndose pues a lo que fue el nacionalsocialismo. Y es que no es lo mismo, o sea, es que la República no era un régimen democrático, y esto al final fue una cuestión contra la libertad religiosa. Si eran ellos los que atentaban y hubo persecución religiosa. Y precisamente ese monumento lo que traía era el perdón y la reconciliación. Fijaos, volvemos a ver. Y entonces esto es lo que se quiere encargar, porque realmente ellos lo que quieren hacer es lavar y limpiar un periodo histórico donde ese Partido Socialista fue responsable de la persecución de los cristianos y del asesinato de muchísimos católicos. Y eso es lo que quieren borrar, porque quieren borrar eso, y luego la parte que volvemos a lo mismo, que sí que reconocen los rumanos, y es que van en contra de la cristiandad, van en contra de lo que es Europa. Europa es cristiana y en España es católica, y eso es lo que quieren borrar. Lo quieren borrar por todos los medios. Tú antes dabas un dato que es muy interesante, ¿no? Tú decías que cómo las nuevas generaciones se están acercando de una forma mucho más objetiva a la historia de cómo nos acercamos nosotros, ¿no? Eso es verdad, pero fíjate, también me llama la atención gente de 50 y muchos, 60, que están empezando a descubrir la verdadera historia, es decir, que han salido de Paul Preston, han ido a Michael Page y han empezado a ver otros historiadores que han escrito la historia real del Valle de los Caídos y lo que ocurrió a finales de los años 30 y principios de los años 40 del siglo pasado en España. Y a mí me lo comentan muchas veces y me dicen, me quedo realmente sorprendido. Digo, pues cuando algunos comentamos cuestiones como las que tú te estás quedando realmente sorprendido, nos llaman fachas, fascistas y algunas cosas mucho más gruesas. Claro. Ese es el tema que tienen. El miedo que tienen es a la información, a la lectura. Ese es el miedo. La información es lo que nos hace libres. Ya que estamos en Semana Santa, acudiré al Evangelio. La verdad nos hará libres.
Vamos a hacer un alto en el camino, regresamos enseguida en este especial, pero permítanme que les dé un buen consejo. Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben, ¿verdad? Son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce, fíjense, el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Regresamos enseguida en este programa especial de Jueves Santo. Venimos del símbolo de la cruz de Cristo, del Valle de los Caídos, y ahora nos acercamos a la islamización de España, a la islamización de Europa. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox.